En esta clase veremos los 10 pasos principales que deberíamos utilizar para planificar nuestro modelo por elementos finitos. Aunque no son una receta para la perfección, es decir, siempre cada proyecto tendrá que ser analizado bajo sus propios esquemas y límites. Sin embargo, al seguirlo, seguramente vamos a evitar muchos problemas a futuro. Así que acostumbrémonos a seguir estos 10 pasos cada vez que llevamos a cabo un análisis, sea cual sea el tipo de análisis. Vamos a ir analizándolos cada uno de ellos uno por uno. En primer lugar, vamos a hablar del paso primero, que es exponer el problema. ¿Qué queremos decir con esto? El analista de elementos finitos no suele ser el único usuario o el usuario final del análisis. Muchos otros ingenieros pueden utilizarlo. Y acá, a esas personas que van a terminar utilizando los resultados finales o el propio análisis, vamos a llamarlos clientes, ¿ok? Independientemente de que puedan ser personas dentro o fuera de nuestra organización. Por lo tanto, el primer paso que debe dar uno como analista es comunicarse con los clientes para planificar con éxito el trabajo. Durante esta fase, nosotros sugerimos presentar los objetivos del análisis de elementos finitos y establecer que todos los interesados comprendan para qué lo estamos llevando a cabo, cuáles son las capacidades con las que contamos y, muy importante, que entiendan también cuáles son las limitaciones. Entonces, acá el objetivo es garantizar que se hagan las suposiciones correctas durante el desarrollo de elementos finitos, que todos entiendan todos los efectos que capturará el análisis y asegurarnos de identificar e involucrar adecuadamente a todas las partes interesadas, ya que eso va a influir de forma determinante en los próximos pasos. Esto suele tener mucho valor, en especial cuando hay ocasiones en las que quizás por derechos de autor o por sensibilidad a la información que debe ser compartida, se nos va a compartir solamente una porción del modelo, no se nos va a compartir todo el modelo. Entonces quizás se nos va a decir, tenemos un problema específico acá. Entonces, a veces podemos sobreentender ciertas situaciones que realmente no es lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces, hay que entender cuál es realmente el problema que se nos está planteando, cuáles son las limitantes y que se nos dé la información adecuada para comenzar nuestro análisis. Más adelante, veremos que hay técnicas que nos permiten hacer subdivisiones de estos modelos y solamente quedarnos con aquellos que nos interesan en nuestro caso, en nuestro análisis, sin incurrir en una violación de datos privados, ¿ok? Pero es importante entender qué es lo que cada quien necesita del otro. Nosotros necesitamos una información del cliente, el cliente necesita un servicio de nosotros, hay que trabajar en equipo. Luego vamos a tener el segundo paso, que es definir los objetivos. Durante este paso es importante determinar qué se va a hacer, qué es lo que espera el cliente obtener. Dependiendo de lo que el análisis pretenda capturar, se pueden hacer muchas suposiciones. Entonces, por ejemplo, preguntas que ustedes deberían hacerse. ¿Hay una rigidez bajo una carga dada? ¿Se espera algún esfuerzo máximo permisible? ¿Hay cargas de interacción entre la porción que estoy estudiando y el resto de la estructura? ¿Cuál es el efecto de las concentraciones de tensiones? ¿Pueden ser por formas o simplemente por camino de carga? ¿Cuál es la fuerza final que va a ser aplicada? ¿Lleva la carga una distribución específica, tanto de forma geométrica como en forma temporal? ¿Es necesario tomar en cuenta tensiones debido a cambios térmicos? ¿Es necesario tomar en cuenta el ciclo de vida útil por fatiga? ¿Se va a hacer una optimización de diseño? ¿Hay alguna condición de inestabilidad? Por inestabilidad queremos decir un cambio de estado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero podríamos hablar de una plancha delgada, curva, que cuando la tensionamos desde arriba, ahora se pandea hacia abajo, ¿sí? De problemas de pandeo. Hay que simular efectos no lineales de materiales por contactos geométricos, o sea, hay que simular efectos dinámicos de vibración, respuesta de frecuencia, transitorio. Es decir, con estas preguntas nosotros podemos guiarnos, ¿no? Es posible que los clientes, como diseñadores o fabricantes o constructores, no definan esto claramente. De hecho, puede que no estén en la capacidad de definirnos claramente. Entonces, nosotros como especialistas debemos explicarles cuáles son las capacidades del software, también cuáles son sus limitaciones y qué tipo de elementos, qué tipo de objetivos realmente podemos plantear. Entonces, esto va a permitir generar un consenso con todas las partes interesadas a través de esos objetivos comunes que satisfagan a todos. Una definición precisa de los objetivos es importante.
para poder determinar las técnicas de modelado adecuadas, para poder determinar el tipo de solución que se va a utilizar, y obviamente estas suposiciones van a influir mucho en el proceso constructivo. Por ejemplo, ustedes podrían utilizar diferentes técnicas de modelado para modelar problemas lineales y problemas no lineales. Y también existen diversas técnicas de modelado para capturar tensión máxima en una región particular o comportamientos de deformación. No es muy distinto cuando nos enfocamos en deformación o cuando nos enfocamos en tensión. Entonces, dependiendo de eso, tendríamos que utilizar distintos tipos de elementos, ¿vale? Entonces es importante definir cuáles son los objetivos de nuestra simulación. El siguiente paso es análisis de la historia. Es probable que los componentes que tendrá que analizar ya se hayan utilizado en otro tipo de proyectos. Puede ser dentro de su propia empresa o puede que haya estudios al respecto. Entonces examine cómo se comporta en su entorno el trabajo y observe fortalezas y debilidades. El objetivo de este paso es que usted identifique si el análisis debe capturar algunos efectos adicionales eventuales para predecir mejor el comportamiento del componente y mejorarlo. ¿Okay? Esas suposiciones que hará en el proceso de modelado dictarán el comportamiento final. ¿Okay? Entonces es su juicio, es su conocimiento de ingeniería. Mira, en este tipo de análisis de conexión viga-columna, suelen fallar este tipo de conexiones apernadas o suelen fallar este tipo de utilización de refuerzo en acero. Entonces esto suele fallar, vamos a prestar atención en ese punto. ¿Sí se entiende? Aquí usted puede basarse en su propia experiencia, obviamente, su criterio, pero también puede basarse en estudios que otros hayan hecho. Entonces les recomendamos buscar papers que traten problemas parecidos, que vean las conclusiones a las que se llegaron y los puntos a los que debe prestar atención. El siguiente paso, el cuarto paso, es evalúe la factibilidad. Usted debe determinar si el análisis por elementos finitos es realmente el mejor método para resolver el problema y qué software sería el más efectivo. No tenga miedo de decirle al cliente, mira, el elemento finito, el método, no va a responder a tu pregunta. O de repente a veces hay que decir con sinceridad, es que los objetivos que me estás proponiendo no se pueden lograr con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Hay que ser honesto con los clientes y no hacerles creer que este tipo de análisis puede responder a cualquier pregunta. A veces el modelado no se puede utilizar con los paquetes de software existentes y luego se deben considerar pruebas físicas, ensayos. Entonces, a veces es cuestión no solamente de hacer un análisis de elementos finitos, sino que quizás haya que hacer una combinación de ambos. Las pruebas, ensayos, así como los análisis, tienen una poderosa combinación que puede utilizarse cuando es posible. Entonces, los resultados de las pruebas proporcionan datos a la ingeniería útiles que pueden utilizar como retroalimentación. Nunca descuidemos ese enfoque, ¿vale? Entonces, queremos obtener resultados precisos y a veces hay que tomar en cuenta que puede que algún problema no supere, puede que no sea factible. Otro punto, acá al evaluar la factibilidad, ustedes no tengan miedo de aprender nuevos software. Hay personas que tienen un sesgo en el que dicen, bueno, no, es este software que yo utilizo, yo no voy a utilizar ningún otro. Obviamente no nos vamos digamos, enfrentar un problema sin conocimiento de la herramienta, ¿sí? Pero también es cierto que si usted entiende la teoría, entiende la práctica y tiene unos conceptos básicos, puede aprovecharse de nuevas herramientas con buen criterio. Que eso es precisamente lo que estamos tratando de hacerles ver durante toda esta especialización. ¿Okay? Entonces, al estudiar la factibilidad, si el software es un problema, trate de ver si hay otro software que puede solucionarlo, busque la documentación del software, que ya con el conocimiento que tiene va a poder dominarlo. Si no, pues también sea sincero al respecto. El quinto punto es evaluar las condiciones del entorno. Analice el entorno en el que se va a desempeñar ese objeto de análisis. Muchas veces, esto es típico en elementos finitos, no vamos a hacer un análisis de toda una estructura para un análisis avanzado. O sea, hay software de cálculo por elementos finitos para estructuras, por ejemplo, de edificaciones como SAP, ETABS, Robot de Estructura de Análisis, RFM, ¿sí? Que pueden analizar una estructura completa. Pero típicamente el tipo de análisis que estamos abordando acá, este tipo de simulaciones son porciones de esa estructura que quizás abordado desde el punto de vista del código o desde el punto de vista analítico por mecánica racional, no tenemos todos los datos, no podemos llegar a una conclusión certera. O sentimos que el primer análisis que se nos está dando es un poco sobreestimada la solución. Entonces, vamos a lo preciso en ciertos sectores. Entonces, a veces tenemos la tendencia de tomar cierto sector, como por ejemplo un nodo de intersección entre columnas y vigas,
cuatro vigas y una columna continua entre ellos. Entonces pues, pensamos que podemos sacarlo del modelo y no va a pasar nada. No, tenemos que ver hasta dónde tengo que modelar, ¿sí? Las condiciones de contorno son muy influyentes, así que hay que asegurarse de poder justificar hasta aquí quiero modelarlas y aquí es que voy a meter un momento representativo de lo que viene en la otra parte de la estructura y así por el estilo. Entonces pregúntese, ¿cómo cambian las tensiones máximas de interés? ¿Se puede acotar la solución ajustando las condiciones de contorno? ¿Será necesario que el modelo sea más grande para evitar que la ubicación de soportes afecte realmente los resultados? Acá hay que tomar en cuenta el principio de Saint-Bernard, ¿verdad? Que dice que si nos alejamos lo suficiente de las condiciones de contorno, siempre y cuando esas condiciones sean estáticamente equivalentes, vamos a tener los mismos resultados. Pero si a veces las condiciones de contorno están muy cerca de justamente el área crítica de estudio, puede que se vean afectadas por las mismas condiciones que estamos utilizando para implementar el modelo. Entonces hay que ver el modelo como un todo y asegurarnos de que esté bien definido. Siguiente paso es entender la carga y su camino. O sea, uno de los propósitos de una estructura, obviamente, es transferir las cargas desde el punto de aplicación hasta los puntos de apoyo. Un edificio, desde el techo hasta las vigas o correas, después las vigas, después las columnas y así sucesivamente. Para cada uno de estos elementos hasta que las columnas transmiten su esfuerzo a la fundación, ¿vale? Entonces, nosotros, para describir esto, vamos a hablar de trayectorias de carga. ¿Cuál es la manera en la que se va a transmitir la carga hasta el punto final, hasta los soportes? Diferentes estructuras tienen diferentes caminos de carga. Algunas estructuras tienen solo una, mientras que otras estructuras tienen varias, son redundantes. Entonces hay que comprender bien la ruta, porque eso nos va a ayudar a identificar los componentes críticos que soportan la mayor parte de las cargas, ¿sí? Y dónde tenemos que hacer el énfasis, porque quizás no queremos modelarlo todo, sino solamente una porción. Entonces la trayectoria de la carga se puede predecir fácilmente en una estructura determinada simple, pero la cosa se complica un poco cuando tienes una estructura incorporada que es redundante. Sin embargo, la intención no es enseñarle el fino arte de los diagramas de cuerpo libre, sino llamar la atención sobre la idea de que comprender la trayectoria de carga para una estructura que se desea analizar bajo una carga dada es un punto clave. Usted debe saber o debe tener al menos una idea de dónde se van a producir las mayores concentraciones. Antes de comenzar a modelar la estructura, poder predecir la trayectoria de carga a este propósito sin utilizar elementos finitos le va a dar un buen criterio. Entonces usted necesita conocer cuál es la manera más adecuada de tomar en cuenta esa posible trayectoria. El siguiente paso es seleccionar los tipos de elementos y su tamaño. El objetivo de este paso es equilibrar el tiempo de desarrollo del análisis con lo que queremos tener por el otro lado, que es la precisión. ¿Okay? A menudo hay más de una elección posible en cuanto al número de tipos de elementos a utilizar. Más adelante vamos a dar algunas sugerencias para que usted pueda escogerlo adecuadamente, la densidad de la malla, el número de elementos que necesita, según el problema que desee resolver. Pero en este punto lo que queremos es advertir que hay que tener en cuenta el tamaño del modelo y que este tamaño del modelo crece con el cuadrado de la cantidad de nodos en el modelo y que el tiempo de solución crece con el cubo de la cantidad de nodos. Entonces, es el doble de pesado por cada agregación de una unidad de nodo y es el triple, o sea, es el cubo, mejor dicho. O sea, es el cuadrado de pesado por cada nodo que se agrega y es el cubo por cada tiempo de solución. Por lo tanto, si se duplica el número de nodos en un modelo, la memoria requerida para resolverlo va a ser 4 veces mayor, mientras que el tiempo sería 8 veces mayor, ¿sí? O sea, porque es el cuadrado y el cubo. Dado que las computadoras que usamos son cada vez más poderosas, generalmente es mejor elegir un modelo que sea demasiado fino, que no sea tan grueso, porque ya tenemos buena capacidad de cómputos, en especial si no vamos a hacer una cosa tan grande, no estamos concentrándonos en unas pequeñas porciones del modelo, ¿no? Entonces, aquí ya podemos aprovecharnos del avance tecnológico y decir, bueno, mira, prefiero pasarme un poco de refinamiento a disminuirlo. Pero al principio, cuando se estaban aplicando en un principio este tipo de análisis, no teníamos las computadoras tan potentes hoy en día, era algo muy importante poder entender la capacidad del computador. Igual, nuevamente, más adelante vamos a ver que hay procesos de simetría y antisimetría y axisimetría que podríamos utilizar para disminuir la cantidad de nodos necesarios. Pero
siempre es importante saber qué tipo de nodos voy a utilizar. Son van a ser bidimensionales, tridimensionales. Esos nodos van a tener unas ecuaciones internas de forma lineales, van a ser cuadráticas. O sea, eso hay que definirlo en su momento. Luego, tenemos el siguiente paso, que es predecir los resultados finales. Este es el octavo paso. Para acá, por predecir, nos referimos a la capacidad de decir cuál será el comportamiento final del modelo. Usted quizás diga, bueno, entonces, ¿para qué estoy haciendo un análisis por elementos finitos? Bueno, obviamente no vamos a saber el detalle del modelo, pero deberíamos tener una aproximada idea de qué es lo que va a ocurrir. Si se realiza una buena predicción previa, estará menos inclinado a justificar el análisis que es incorrecto, ¿sí? Entonces, trate de imaginárselo, trate de utilizar algunas herramientas propias de elasticidad, de plasticidad, de análisis mecánico. Nuevamente, el punto acá es, no permita que el software prediga el comportamiento de su modelo. Trate de anticipar lo que va a suceder, como haría en el juego de ajedrez, ¿recuerdan? Hay que saber lo que va a hacer el otro jugador y haga suposiciones correctas para poder tener un modelo preciso y confiable. El noveno paso es, hay que revisar nuevamente todo lo anterior. Es decir, durante este paso es que uno se toma un momento para revisar lo que hemos hecho anteriormente. Asegúrese de que pueda anticipar puntos como qué puede salir mal, ¿sí? ¿Qué es lo que aquí realmente puedo no estar tomando en cuenta? Veremos algunos ejemplos muy trágicos de cosas que pudieron haberse evitado con un simple checklist antes de empezar. Cumple el análisis con todos los objetivos. ¿Qué preguntas se harán cuando yo presente los resultados? ¿Qué resultados voy a presentar? ¿En qué forma los voy a presentar? ¿Cuál es la precisión aproximada de las suposiciones? Entonces, por ejemplo, acá es bueno determinar, voy a presentar resultados en forma de tabla, en forma de gráfico, en forma de diagramas de tensión, en forma de imágenes. El objetivo es prepararse para defender los resultados y evitar tener que rehacer el análisis porque no tomamos en cuenta una cierta variable y hay que volver a calcular. Y bueno, hay un décimo punto, que son 4 preguntas que usted debería contestar. Ok, la siguiente es una lista de preguntas que debería poder responder antes de comenzar a modelar. Si no puede responderla todas, no comience a modelar. Si hay una que no puede responder, trate de entender por qué es así. Primera pregunta. ¿Ha identificado claramente los objetivos del modelo? Esto es redundante, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Qué solución planea usar? Y esa solución de software, ¿es consistente con su problema? ¿O esa estrategia de análisis no lineal es consistente con su problema? ¿Confía en la geometría que planea utilizar? ¿Y puede cambiarla si es necesario? Porque a veces nos pasan una geometría, pero realmente hay ciertos cambios en el proceso constructivo o de manufactura inclusive, que hacen que no siempre sea así, que hay unos rangos de varianza. Podemos confiar en que esa es la geometría o debo incluir los rangos de varianza. Y en algunas oportunidades cuando voy a mallar, quizás sea necesario evitar ciertas características que son muy pequeñas que realmente no van a afectar el modelo. ¿Puedo cambiarla si es necesario, esa geometría, antes de mallar? Pregunta 4. ¿Puedo justificar la elección de los elementos? O sea, ¿por qué si estoy usando unidimensionales? ¿Por qué unidimensionales? ¿Por qué bidimensionales? ¿Por qué tridimensionales? ¿Sí? ¿Qué condiciones de contorno voy a aplicar al modelo? ¿Y por qué esas condiciones de contorno? O sea, ¿responden a la extracción de diagrama de cuerpo libre adecuado? Pregunta 6. ¿Entiendo perfectamente la carga que voy a aplicar al modelo? 7. ¿Ha identificado las principales rutas de carga de la estructura? 8. ¿Es capaz de anticipar las respuestas de la estructura? 9. ¿En qué ubicaciones del modelo planea extraer resultados? ¿Okay? Porque quizás tenga que crear algunas ayudas geométricas para poder establecer el proceso de carga de una línea dentro de un volumen y así por el estilo. Puso punto 10. ¿Qué precisión de resultados necesita? 11. ¿Ha identificado todas las técnicas de modelado que utilizará para construir el modelo? ¿Ha identificado discontinuidades en la estructura que desea modelar? Punto 12. ¿Ha identificado todas las capacidades y limitaciones de su modelo? ¿Espera alguna fuente potencial de no linealidad? Esa es la 14. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos puntos, seguramente vamos a evitar muchos problemas a futuro. En algunas oportunidades hago mención de todo lo que puede salir mal. La cuestión es que a veces se confía demasiado en el software, no se toman estos criterios, no se desarrollan internamente
Y claro, nadie documenta los errores. Todo el mundo documenta sus éxitos. Entonces ustedes buscan en internet, buscan en bibliografías, todos los casos que van a ver son casos de éxito, pero eso tiene un sesgo cognitivo. Porque se sorprenderían de la cantidad de veces que se incurren en errores por no hacerse esta pregunta. Hay algunos que están muy bien documentados, como aquel fallo de la plataforma petrolera en el Mar del Norte, que es una plataforma de concreto armado que fue llevada a alta mar y falló por un mal análisis de elementos finitos. Pero son muy pocos los casos que se documentan cuando algo falla. Entonces, pero no caigan en la falsa, idea de que como no hay mucha documentación respecto a fallos, no hay fallos. No, es que nadie va a documentar sus propios errores, van a tratar de ocultarlo. Entonces, no minimicen estos pasos que les acabamos de dar, porque van a hacer que ustedes eviten cometer errores, en especial si están utilizando elementos finitos en un proceso de consultoría. Y por último, me gustaría, en la siguiente imagen, hablar un poco de cómo se van a manejar modelos a muy gran escala. Con el tiempo, la complejidad y el tamaño de los análisis por elementos finitos, incluida la cantidad de grados de libertad y los componentes integrados, han ido en aumento. Cada vez analizamos cosas más complejas. Entonces, acá el factor limitante del proceso de simulación es el tiempo que tardan los ingenieros en preparar los modelos. Entonces, en algunos casos puede ser ventajoso tener varios analistas, si es posible, ¿no? O subdividir el proyecto, que es muy grande, en porciones más pequeñas. A este tipo de técnicas le llamamos técnicas de submodelado, subensamblaje o subestructuración. Por ejemplo, aquí estamos viendo un puente. Bueno, sí, usted puede hacer una modelación con un grado de refinamiento de la malla un poco más grueso para todo el modelo general y luego utilizar esos datos del modelo general para irse a un modelo más detallado de ciertos componentes. Entonces, hay técnicas para hacer eso. Cuando se trata de modelos a muy gran escala, hay que utilizar adecuadamente las técnicas para poder traspasar cargas de mayor a menor definición, a menor escala. ¿Ok? Entonces, quiero hacer un análisis detallado de un tablero de un puente, quiero hacer un análisis detallado de una conexión de acero. Bueno, ¿cómo paso de mayor a menor sin perder información en el camino? A eso le llamamos técnica de subensamblaje y la vamos a ver al final de este módulo. Pero con esto concluimos el primer tema, que es darles a ustedes una estrategia de análisis por elementos finitos. Sigan estos pasos para poder evitar problemas durante el desarrollo, o al menos minimizarlo al máximo posible.